Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job. Job capítulo 7 y versículo 7, donde dice: Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Nótese que aquí está buscando la dirección a Dios, ya que cuando dice viento es una imagen de envanecencia. El Salmo 78 y versículo 39 dice: Se acordó que era carne, viento que pasa y no vuelve. También sigue diciendo este versículo: no volverán a ver el bien. Este cambio del deseo es diferente, por ejemplo, en Job capítulo 3 versículo 17, donde dice: Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Pero note que ahora está de un humor más suave y un rayo de días anteriores de prosperidad cayó sobre la memoria y el pensamiento del mundo invisible, donde uno ya no es visto, como señala Job capítulo 7 versículo 8. Así pues le arrancó una expresión de arrepentimiento por haberse ido. Este mundo de luz, como dice Eclesiastés capítulo 11 versículo 7, verdaderamente dulce es la luz y cosa agradable a los ojos ver el sol. Y también Ezequías nos dice: No veré el sol, en la tierra de los vivientes no veré más al hombre. E Isaías, capítulo 18 y versículo 11, esta es la voz de la naturaleza. Note que la gracia se eleva por encima de la naturaleza, ya que estamos confiados y deseosos de estar más bien ausentes del cuerpo y estar presentes con el Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 8. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: Los ojos de los que me ven no me verán más, fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Dice que los ojos de los que me ven, es decir, de aquellos que me contemplan, note que está en presente, no en pasado, es decir, en el mismo acto de contemplarme, no me ve más. Tus ojos están sobre mí y yo no estoy. Desapareceré de esta tierra. Noten lo que dice Job capítulo 7 versículo 21. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? ¿Por qué ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré? Y el Salmo 37 versículo 36 dice: Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Y cuando Dios lo está mirando, sin embargo, Job no puede sobrevivir a la mirada del Señor. Como dice el Salmo 104, versículo 32, mira a la tierra y tiembla. Y también dice: de delante de cuya faz huyeron la tierra y los cielos. Apocalipsis capítulo 20 versículo 11. No como Ubreid, que dice que tus ojos me buscan y no seré hallado, porque el ojo de Dios penetra hasta el mundo invisible. Si en el infierno hago mi cama, he aquí que allí estás tú. Salmo 139 versículo 8. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12 y versículo 23, David dice en cuanto a su hijo: Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. También nos está hablando aquí del Seol, o el sepulcro, o el lugar de los espíritus que partieron. No refutan la creencia de Job en la resurrección, ya que simplemente significa
él no subirá más en el presente orden de cosas. Aunque sin duda, por otro lado, Job, debido a la severidad de su aflicción, a veces habla bajo los impulsos de los sentidos más que de la fe, viendo las cosas en su aspecto terrenal en lugar de su punto de vista invisible y celestial. Pero su fe continuamente a intervalo irrumpe en vislumbres de realidades invisibles, a pesar del sentido carnal. Job capítulo 19, versículo 25 dice: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y el Salmo 37, versículo 20 dice: Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Nótese que este lenguaje he imitado en el Salmo 103, versículo 16, que dice que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Por tanto, no se necesita forzar demasiado estas palabras como si prohibieran que atribuyamos a Job cualquier creencia en una vida futura o en la resurrección, porque bajo cualquier circunstancia son evidentes y exactamente verdaderas del hombre, tal como lo conocemos aquí. Aunque pueda volver a vivir de otra manera, no es en este mundo donde vuelve a vivir. Y es de este mundo y del hombre en este mundo de lo que está hablando precisamente Job. Y note que el hombre, en el aspecto de su mortalidad, es verdaderamente un objeto lamentable que exige muestras de compasión y simpatía. Felizmente, la apelación al Hacedor del hombre no es en vano, y aquel que lo ha hecho lo que es, ha mirado también su miseria. En consecuencia, Job puede decir, por lo tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Nótese que la idea en este versículo es: tal es mi amargura ante la perspectiva de morir, que no puedo dejar de expresarla, ya que la idea de alejarme de todas mis comodidades y de estar comprometido con la tumba para no volver a visitar más la tierra es tan dolorosa que no puedo dejar de dar riendas sueltas a mis sentimientos. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Nótese que aquí hay dos preguntas. ¿Por qué me niegas el consuelo del sueño reparador? ¿Por qué me asustas con sueños espantosos? Por tanto, ¿soy yo entonces un mar? Note que, considerada en la poesía del Antiguo Testamento, un reverde violento contra Dios, el Señor de la naturaleza, que por lo tanto reprime su violencia. Jeremías capítulo 5 y versículo 22 dice: A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentéis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantarás. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Y también Daniel capítulo 7 versículo 2 dice: Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. También nos habla este versículo cuando dice de un monstruo marino. Nótese que puede ser una ballena o un dragón que está en el mar. Isaías capítulo 27 versículo 1 dice: En aquel día Jehová castigará
con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Sigue diciendo que necesita así vigilarme y reprimirme. Nótese que los egipcios, ellos observaban al cocodrilo con sumo cuidado y lo hacían para evitar que hiciera algún daño. Y note que aquí está diciendo: soy yo, un pobre hombre, frágil, un objeto tan peligroso, para necesitar, como el mar, ser mantenido dentro de límites por poderosas barreras, o como un monstruo marino. Continúa ahora con el versículo 13, cuando dice: cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Dice que cuando digo me consolará mi lecho. Aquí la idea en este versículo y en lo siguiente es que no hubo intermedio en sus penas, ya que incluso en los momentos en que la gente generalmente buscaba reposo, eran para él tiempos de angustia. Luego se sintió perturbado y también alarmado por los sueños y visiones más espantosos, y el sueño huyó de él, ya que dice: mi cama atenuará mis quejas. Aquí la palabra traducida es facilitará, que significa más bien soportará, es decir, aligerará o sostendrá. El significado es bien sencillo, y es que él buscó alivio en su cama. Continuará con el versículo 14, donde dice: entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Es decir, con sueños tristes y espantosos, ya sea por ese humor melancólico que ahora está tan fijado en mí y me domina, o por la malicia del diablo, que con tu permiso me perturba de esta manera. De modo que tengo miedo de irme a dormir, y mi remedio resulta tan malo como también mi enfermedad. También nos habla aquí de las visiones, que son lo mismo que los sueños, porque no solo hubo visiones diurnas, sino que ofrecieron a la vista de los hombres cuando estaban despiertos, pero también visiones nocturnas, como se presenta a la fantasía de los hombres en sus sueños, como por ejemplo en Génesis capítulo 28, versículo 12, donde dice: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y Daniel capítulo 2, versículo 1 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Continuará con el versículo 15, donde dice: y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Aquí Ubreit lo traduce cuando dice que para que pudiera desear estrangularme a mí mismo, muerto por mis propias manos, y suaviza esta idea de que Job abrigaba la idea del suicidio, representándolo como algo que se entretiene solo en sueños agonizantes y que inmediatamente repudiaba con horror en el siguiente versículo, cuando dice que, sin embargo, eso de autoestrangulamiento lo detesto. Pero en el hebreo no significa la causa eficiente, porque mis huesos o manos, como señala en la versión en inglés, el significado es simplemente: mi alma elige incluso la muerte por estrangulamiento o cualquier otra violenta antes que mi vida, literalmente mis huesos. El Salmo 35 y versículo 10 dice: todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja?
Es decir, en lugar del esqueleto desgastado y enfermo, como señala Job, capítulo 19, versículo 20, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. En la elefantiasis, a veces, la muerte se produce por asfixia violenta. Entonces, desde este punto de vista, lo aborrezco, como dice Job capítulo 7 y versículo 16, se refiere a su vida. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice, abobino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Dice abobino de mi vida, es decir, lo detesto. Últimamente lo está mencionando aquí. Ya que no vivirá siempre en este mundo, si pudiera, no en la prosperidad, porque incluso una vida así no es más que vanidad, y mucho menos en este extremo de miseria. Como también puede señalar, o no me dejes vivir para siempre, demorándome de esta manera miserable como si no quisieras dejarme morir, sino que tuvieras el propósito de perpetuar mis tormentos. O también, por otro lado, o no me dejes vivir mi edad o el tiempo completo de mi vida, que por el curso de la naturaleza podría ser, porque así se usa a menudo la palabra hebrea, olán, pero cortarme, y eso hazlo rápidamente. También dice, déjame solo, es decir, retira tu mano de mí. Y nótese que hay aquí dos puntos esenciales que son, por ejemplo, el primero, tu mano de apoyo que preserva mi vida y me hace morir o me sostiene. En segundo lugar, tu mano que corrige como se usa esta misma frase también, ya que dice que sus días son vanidad, es decir, mi vida en sí misma y en su mejor estado es una cosa sumamente vana, insatisfactoria, incierta. No les añadas este mar para hacerlo más miserable. Y es como si dijera, mi vida es una cosa vana, decadente y perecedera por sí misma. Pronto se desvanecerá y partirá, y no necesita ser arrebatada de mí por tus tormentos. Y voy concluyendo con esto. Job, en su ansiedad, se volvió directamente a Dios, en el versículo 7, ya que buscaba compasión, pero temía él, por otro lado, que nunca iba a volver a conocer otra vez la felicidad. En su pesimismo, llegó hasta creer que nunca iba a ver a Dios y que Dios no lo iba a ver a él. Note que la afirmación que hace Job en el versículo 9, cuando dice, así el que desciende del Seol no subirá. Nótese que no es de ninguna manera esto una negociación de su creencia en la vida eterna. Aunque no tenía el beneficio de conocer todo el Antiguo, ni tampoco el Nuevo Testamento, como en el día de hoy lo conocemos nosotros, sin embargo expresó su fe en la vida eterna, tal como lo vamos a ver en otros pasajes y específicamente en el capítulo 19 y los versículos 23 al 27. También antes Job había preguntado, ¿soy yo acaso tan fuerte como las piedras o el bronce de mi carne? Capítulo 6, versículo 12. Obviamente que no, y ahora preguntó él, ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas vigilancia? Versículo 12. Note que en su terrible aflicción él sintió que Dios lo estaba vigilando constantemente de la manera como se observa a un animal peligroso. Pero a pesar de sus fuertes sentimientos y de sus agudas palabras, aún conservaba la fe en Dios, por encima de las severas pruebas a las que él estaba siendo sometido. Amigo y amiga oyente, Job halla en esos temores un motivo más para desear ir al sepulcro, donde toda inquietud y toda pesadilla
desaparecen según Él. Repito, según Él. Pero no cabe duda de que esta era la mayor debilidad de Job, porque aun cuando una persona creyente desea marchar de este mundo y prefiere la estrangulación y la muerte antes que el pecado, como es el caso de los mártires, se contentará, sin embargo, con vivir, por tanto, tiempo como a Dios le plazca y no escogerá sin más la muerte con preferencia a la vida, puesto que la vida es nuestra oportunidad para glorificar a Dios y disponerse para el cielo. Amigo y amiga oyente, las quejas y las acusaciones de nada sirven para ir al cielo. Lo mejor es que tú, mi amigo o mi amiga oyente, seas hallado o hallada en Cristo Jesús. Y la mejor manera que puedas ser hallado o hallada es aceptando a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. ¿Por qué no haces una oración conmigo y le abres tu corazón a Jesucristo, a tu Salvador, para que Él, que es Dios, pueda perdonar tus pecados, pueda darte salvación, vida eterna y vivir una vida como Dios desea que la vivas? Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, es verdad que hay muchas aflicciones en la tierra y yo también he pasado por algunas de ellas y he deseado a veces cosas que luego más tarde me he arrepentido de haberlas pensado. Por eso ahora vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y arrepentiéndome de ellos. Te acepto en mi corazón como mi Salvador y te doy gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.